Qué canción tan poderosa, tan histórica. Cada vez que tengo la oportunidad de cantar estas canciones ricas en la fe, profundiza mi fe. Bueno, quiero orar con usted porque creo que tengo una palabra del Señor para usted hoy. Inclinemos nuestros corazones. Padre, te pedimos que te unas en esta enseñanza de una manera tan especial que cada uno de nosotros sintamos que esto es una palabra personal de ti hacia nosotros. Te pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Quiero hablarle a usted de un tema que titulé ¿Quién come en mi mesa? En las últimas 3 semanas he estado lidiando con un tema incluido y hoy es la última presentación de ese tema que trata con diversidad. ¿Cómo hago espacio en mi vida para personas que son diferentes a mí, racialmente, étnicamente y culturalmente? La Biblia dice mucho de esto. Usa el término el otro, lo vemos en la palabra hospitalidad. Es una palabra del Nuevo Testamento y lo vemos, es aprender cómo hacer espacio para el otro. Viene de la palabra sinofilia, el amor del otro, el amor del extraño, del extranjero, del otro. Y lo encuentras en Romanos 12, 8, Primera de Timoteo 3, 2 y otras partes en la Biblia. ¿Por qué? Porque parte del carácter cristiano es aprender a desarrollar y a disciplinarme para tener inteligencia cultural. Vamos ahora a Gálatas 2 para aprender a desarrollar y demostrar eso de inteligencia cultural, hacer espacio para el otro. El apóstol Pablo hace esta carta y escribe, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los que partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por su conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije, Pedro, delante de todos, tú que eres un judío, vives como si no lo fueras. ¿Por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Lo que me encanta de la Biblia es que la Biblia revela la ropa sucia de los líderes. No pone a los líderes en un pedestal como si fueran perfectos. Y aún aquí vemos a dos líderes batallando, por así decirlo, porque Pedro tenía un problema que estaba impactando a Pablo y la iglesia de Pablo a la cual él daba liderazgo, la iglesia de Antioquía. Déjame establecer el escenario si puedo. Pedro era un apóstol, parte del equipo pastoral en Jerusalén. Él había venido 300 millas norte para visitar a Antioquía. La iglesia de Antioquía. En ese tiempo, esa iglesia era la ciudad, la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Roma, Alejandría y después Antioquía. Era una metrópolis bullosa, era muy diversa racial, culturalmente y étnicamente. Cuando él llegó a esta iglesia, él estaba sorprendido. Él está viendo todas clases de gente reunida bajo la sombrilla de Cristo. ¿Sabes que la palabra de cristiano fue creada en Antioquía? Ellos no sabían cómo describir estas diferentes clases de personas que tenían el mismo punto de vista. Y dijeron, bueno, estos son cristianos, son seguidores de Cristo. Ahí fue donde fue primer mencionada. Cuando Pedro llegó allí, ellos estaban teniendo compañerismo en la mesa y quizás te preguntas por qué tienes una mesa en el escenario. Porque Pedro, cuando llegó a Antioquía, él estaba teniendo compañerismo con los gentiles. Sabes que cuando comes con alguien es un tiempo emocional. Es un tiempo vulnerable, compartimos historias, hablamos de cosas que son dolorosas, hablamos de cosas que son placenteras. Pedro quizás compartió alguna de las historias cuando caminó con Jesús. Alguien quizás le dijo, dime
como cuando Jesús alimentó a la multitud, los pescados y los panes, y le alimentó 5,000. Y Pedro dijo, no eran 5,000, eran 5,000 hombres, pero eran 25,000 si añades las mujeres y los niños. Él estaba compartiendo las historias. ¿Qué tal cuando caminaste en agua? Dijo, sí, caminé, pero me dio miedo cuando miré las olas y escuché el viento y me empecé a hundir. Y Jesús me levantó y volví al bote. Muchas cosas maravillosas pasaron y algo cambió en lo que estaban en la mesa. Que cuando otros creyentes judíos vinieron de Jerusalén a Antioquía, Pedro empezó a retirarse de los gentiles. No comía con ellos ya. Me imagino la conversación entre los gentiles cuando alguien le decía, ¿has notado que Pedro ya no come con nosotros? ¿Has notado que cuando vinieron los judíos, los creyentes, él empezó a retirarse y no comía con nosotros más? Quizás alguien dijo, ¿has notado que Barnabás ya no come con nosotros tampoco? Es algo que era muy notable, muy rígido. Era como si los gentiles estaban diciendo, ¿has notado que la burbuja social de Pedro solo incluye gente como él, nos excluye a nosotros? ¿Has notado eso? Déjame hacerte la pregunta hoy. Facebook y otras compañías como Huffington Post, Google, Yahoo News tienen un algoritmo que bloquea noticias, información a la cual estás opuesto. Se llama un filtro de burbujas y ese filtro dice, hemos notado el patrón que hay algunas noticias que están en favor de tus puntos de vista políticos, entonces vamos a reducir esas noticias que son antitéticas a tu punto de vista y te vamos a dar más de lo que te gusta y menos de lo que no te gusta. Y cuando eso pasa, yo pregunto, ¿qué está incluido en el filtro, mi filtro de burbujas? Y déjame hacerte esta pregunta. ¿Quién está incluido en mi filtro de burbujas? Me pregunta si tu filtro te da más de lo mismo. Está comiendo las comidas con judíos. Todos se parecen a él. Tienen el mismo trasfondo cultural, la misma ropa. Todo era monolítico. Y cuando eso pasa, quiero que te des cuenta que hay algo más devastador. La pregunta está siendo presentada. No solamente has notado, pero ¿cómo te sientes? Vamos a tomar un asiento. Esta respuesta tiene que ser contestada. Y esta pregunta que estos gentiles quizás se hicieron fue, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes que Pedro ya no come con nosotros? Algunos gentiles quizás contestaron, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Que le hemos hecho algo a Pedro? ¿Lo hemos irrespetado? ¿Lo hemos tratado mal? ¿Lo hemos lastimado? Y cuando estás haciendo esa pregunta, ¿cómo te sientes? Hay una vulnerabilidad. Algunos gentiles quizás dijeron, ¿cómo puedo traer mi familia y amigos a esta iglesia cuando Pedro, este líder maravilloso, nos está tratando de una manera? Es como si el mundo nos tratara. ¿Cuál es la diferencia entonces?
Sabes, los sentimientos es la fundación a relaciones interpersonales. Debe haber un respeto mutuo, mutuo valor y mutua estima. Y cuando eso falta, duele en su núcleo. En esencia, lo que Pedro le está pidiendo a ellos es, yo quisiera que tú fueras diferente, pero ¿cómo cambias tus marcas sociales, tu color de tu piel, tu raza? No puedes. En otras palabras, cuando haces la pregunta, ¿cómo te sientes? Yo me siento como si no tengo valor. ¿Cómo confrontas a Pedro entonces? Porque esto estaba creando problemas. Barnabás, él era uno de los que estaba en el equipo de pastoral y él también se separó. Estaba excluyendo miembros de su propia congregación de conectarse con ellos, desde que fueran parte de su círculo social. No puedes ir a Barnabás y decir, puedes hablar con Pedro, porque Pedro y todas las personas que estaban en esa iglesia de Antioquía estaban haciendo lo mismo. Uno de los gentiles dijo, vamos a Pablo, porque yo no puedo confrontar a Pedro. Él es uno de las cabezas en la iglesia de la iglesia de Cristo. Él caminó con Jesús. Yo apenas fui salvo. ¿Yo cómo puedo traer esto a la atención de Pedro? Muchas veces cuando lidias con relaciones interculturales, algo duele adentro, pero no tienes los medios para confrontar a la persona que te ha lastimado. Entonces te desconectas y te quedas alejado porque te sientes mal y no sabes qué hacer. El perjuicio, como lo estaba modelando Pedro, duele. El perjuicio es un prejuzgamiento. Y son emociones que son muy devastadoras para los que están lastimados. Y el perjuicio, uno de los aspectos, es distanciarte, desconectarte, es quedarte en tu propia burbuja social. Y otras personas que son diferentes a ti o el otro no entran en tu círculo social. Estoy seguro que alguien dijo, vamos a preguntarle a Pablo. Pablo quizás puede hablar por nosotros. Y Pablo ya sabía lo que estaba pasando. Él estaba preparándose para tener esa conversación con Pedro. Y Gálatas 2, versículo 14 dice, no estaban siguiendo la verdad de las buenas nuevas. Esto es Pablo confrontando a Pedro. Cuando vi esto, hablé con Pedro frente de todos. Le dije, Pedro, eres judío, pero no vives como tal. Vives como alguien que no es judío. Entonces, ¿por qué estás tratando de obligar a los que no son judíos a vivir como judíos? Me encanta el hecho de que Pablo confrontó a Pedro públicamente, abiertamente. No podía ser en privado. No estaba tratando de avergonzarlo, pero Pablo estaba reconociendo que la infracción de Pedro, su mal paso, su hipocresía, era algo que había sido tan público que tenía un efecto de dominó en toda la congregación y estaba causando una gran división. Es como si hubieran judíos creyentes y gentiles creyentes separados socialmente, relacionalmente, y había esta facción que estaba pasando por la iglesia. Pedro no dijo nada, pero sus acciones hablaban volúmenes. Me gusta que Pablo no lo dejó así, él lo confrontó. Y quiero que desempaques conmigo lo que Pablo hizo. Y lo que yo veo en este versículo 14, es que Pablo estaba usando una ética de cuidado en cómo trataba con Pedro y razonó con él.
Una ética de cuidado es un término técnico, pero hay componentes a él. Porque Pablo, si realmente le importa a su congregación, los gentiles que estaban siendo maltratados, victimizados o tomando ventaja de ellos, excluidos, Pablo entonces tiene que corregirlo y como lo hace, no puede traer más dolor o más mal que bien. Entonces Pablo ahora usa una ética de cuidado para tratar con Pedro. Tiene 4 componentes. El primero es que debe haber una preocupación sobre. Él le importaba a su congregación que fueran incluidos. Preocuparse sobre es que tienes un interés genuino sobre su bienestar y su cuidado del otro. También hay el preocuparse de él. Eso habla de la acción. El preocuparse de él quiere decir que refleja justicia en lo que haces y refleja abogacía y pelea contra la injusticia. Cuando tú estás preocupándose de él, estás tomando el lugar de otro y defendiéndolos. También la ética de cuidado incluye no solamente preocuparse sobre y preocuparse de él, pero también de dar cuidado. El dar cuidado es más que decir estoy dando cuidado, es más que eso. Es que he preparado, me he entrenado a un nivel de capacidad para que cuando yo dé cuidado, mi cuidado es completo, preciso y llega a su meta. En ese momento, Pablo no cogió una teología y escupió cualquier cosa que viniera a su mente. No, Pablo ya lo había pensado, lo que iba a decirle a Pedro. Él le iba a desmantelar el comportamiento de Pedro. Él usó el término hipocresía para definir su comportamiento y todos los que se alineaban con Pedro. Lo que Pablo estaba diciendo es, dar cuidado, yo voy a desmantelar tus acciones porque estás diciendo una cosa y estás haciendo otra. Diversidad es más que una teología. Diversidad es una práctica. Diversidad es más que una creencia. Diversidad es un comportamiento. Y lo que quiero hacer, por eso he tenido esta serie, porque quiero entrenarte para que incrementes tu capacidad. Porque hay personas aquí que vas a tener que cuidar y debe haber un nivel de equiparte para que puedas cuidar. Unos leen libros, otros van al colegio, otros toman cursos de desarrollo. Es más, estoy haciendo un curso de desarrollo que se llama Incluido y trata de esto. ¿Por qué? Porque estoy tan comprometido a tener tus habilidades y tus habilidades interculturales crecer para que cuando tú practiques el cuidado de preocuparse sobre, preocuparse de él y dar cuidado y también de recibir cuidado. Eso es muy importante. El recibir cuidado dice, debe haber un chequeo con la persona que está recibiendo tu cuidado. Ellos deben validar que están siendo cuidados por ti. En otras palabras, vamos a asumir que yo tengo un padre mayor y yo soy el que cuido a mi madre y yo hago cena para ella. Yo me aseguro que esté bien. Pero si pongo el plato en el piso y digo que estoy cuidando por mi madre, nunca le he pedido a mi madre cómo ella se siente cuando tiene que comer de un plato que está en el piso. No he desarrollado esa ética de cuidado, a no ser que ese componente último ha sido usado. El hecho de recibir el cuidado de la persona cual está siendo cuidada, se siente que está siendo cuidada. Entonces, los gentiles de la iglesia deben decirle a Pablo, mira, gracias porque yo me siento cuidado. Y todos juntos preocuparse sobre, preocuparse de él, dar cuidado y recibir cuidado. Cuando los combinas, ellos igualan cuidado. Pablo era un maestro en desarrollar esto. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo tú das cuidado a mí? David Arlen, como tu
pastor líder, asumiendo que tengo una raza diferente a la tuya, porque eso se convierte en un problema mayor cuando se trata de una iglesia interracial. Y de la misma manera es como yo cuido de ti si tú eres alguien que no eres afroamericano, que estás bajo mi cuidado. Déjame decirte algo que pasó. Yo estaba hablando en una conferencia de matrimonio y estábamos en una mesa y entre sesiones había 20 personas en esta mesa, 4 o 5 otros presentadores, y empezamos a hablar sobre la diversidad. Y yo dije, yo pastoreo una iglesia que es multirracial, que tiene muchas nacionalidades, latinos, mezclados. Es una sección de la sociedad. Y uno de los oradores dijo algo. Me dijo, yo no puedo verme pastoreando blancos porque me han lastimado mucho. ¿Cómo yo puedo estar silencioso si yo pastoreo blancos y dejar que eso pase desapercibido? No tomo esa postura porque yo entiendo que los blancos y los que no son negros han hecho un sacrificio quizás más grande que los negros, porque los negros pueden venir, yo soy negro, pero una persona que es blanca, latino, asiático, viene a nuestra iglesia. Lo que están diciendo es, yo tengo que decirle a mi familia y amigos que me hagan preguntas, ¿por qué hay negros en mi filtro de burbujas? Eso es las personas que no son negras tienen que contestar, y eso significa algo para mí. Y alguien que quizás tú no eres negro, tú contestas esa pregunta a tus amigos y a tus familiares. Yo practico la ética de cuidado, de abogacía. Cuando alguien dice algo de mi iglesia multirracial, yo voy a guardarla. ¿Por qué? Porque yo voy a practicar lo que hizo Pablo, la ética de cuidado, y confrontar la injusticia. Y yo valido eso si eso eres tú. Cuando yo reconozco que había un problema ahí en Gálatas 2, y era notable, los sentimientos eran a flor de piel. Tienes que preguntarle a Pedro, después de todo esto, ¿podemos compartir en la mesa? Lo que le estás diciendo en sí es, ¿puedes volver a la mesa? Déjame decirte lo que yo creo que Pedro hizo. Cuando vemos a la primera de Pedro, años después, Pedro escribe, den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos. Teman a Dios. Respeten al rey. Pedro escribió eso. Pedro está diciendo, yo he hecho espacio, y está retando a todos aquellos que recibieron la carta que hagan espacio para ellos también y para el otro. Cuando te vas a primera de Pedro 4:9, mira lo que dice: practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Recuerde que empezamos el sermón con hospitalidad, la palabra xenofilia. Pedro usó esa palabra. Sea hospitalario, demuestre y practique xenofilia. Él está diciendo, haga espacio para el otro en su mesa. Tenemos que hacer esto. Diversidad en esencia es, tienes que ser intencional y deliberado. ¿Qué pasa? Mi mesa es muy monolítica ahora, pero quiero hacer espacio para otro en mi mesa. Es más, estoy tan preparado que tengo otra silla. Voy a mover esta persona. Tenemos invitados inesperados y estoy haciendo espacio para el otro. Y notas que las mesas son diferentes porque refleja que la gente que está en la mesa es diferente. Y yo tengo un lugar en la mesa.
Déjame hacerte la pregunta, ¿cómo vas a ser intencional de hacer espacio para el otro en tu vida? ¿Cómo vas a practicar xenofilia? Me acuerdo cuando yo estaba en Yakarta, Indonesia. Yo no me parezco a ellos, pero hicieron espacio en la mesa. Yo estaba en Málaga, España, y yo era el otro. Ellos hicieron espacio en la mesa para mí. Cuando tú haces la pregunta, ¿quién come en mi mesa? Muchas veces no es solamente hacer espacio para el otro, como yo lo he hecho. Muchas veces tú eres el otro y otros hacen el espacio para ti. Quiero que contestes esta pregunta. ¿Harás espacio para el otro en tu vida? Yo te reto en las próximas semanas, por lo menos un mes, te pido que abras tu círculo social para que alguien que sea diferente a ti puedas compartir una comida con ellos y que te interactúes en conversación. Y cree que Dios, que tu círculo social no va a ser solamente un episodio, pero va a ser expandido para que el otro mantenga relaciones contigo a través del tiempo. Mi oración para ti es que tú puedas ver el gozo de vivir en xenofilia, el amor del otro y hacer espacio para ellos en su vida. Quiero orar con usted. Vamos a inclinar nuestros corazones. Padre, gracias por cada persona que está mirando ahora. Te pido que el poder del Espíritu Santo trabaje profundamente en sus corazones, debajo de la piel. Transforma a cada uno, que ellos puedan ser embajadores radicales de reconciliación. Señor amado, transforma nuestra iglesia, que se pueda ver diversa como el mundo, en cuanto a raza, cultura, nacionalidades y lenguaje. Gracias, Señor, que tú estás añadiendo al otro en nuestras vidas. Te pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Gracias. Antes que te retires, déjame hacerte la última pregunta. ¿Le has dado tu corazón a Jesús? ¿Has experimentado conversión personal? Si no, ora conmigo esta oración para invitar a Jesús en tu corazón. Padre Celestial, yo te necesito. Lava mi pecado, cámbiame. Ayúdame a servirte cada día de mi vida, empezando en este momento. En el nombre de Cristo. Amén. Felicitaciones, bienvenido a la familia de Dios. Quiero cementar esta decisión que has tomado. Hay instrucciones en la pantalla, sigue las instrucciones y tenemos líderes que están listos para servirte y ayudarte a crecer en esta relación con Jesús. Yo aprecio mucho tu gran corazón y hacer espacio para Cristo y para el otro. Dios lo bendiga, que tenga una gran semana.